Bueno, estamos acá en el cuarto programa de PLF con una historia especial, una muy buena historia sobre lo que yo llamo el Goy, derrumbando mitos o derrumbando prejuicios, derrumbando barreras. Entonces estamos en este cuarto episodio de lo que hemos titulado PLF de una gebruta, que en vez de ser de a dos nada más, lo multiplicamos por 1000 para que todos puedan estudiar y aprender Torah con nosotros. ¿Ero? ¿Todo bien? Sí, todo bien. Todavía estamos ultimando algunos detalles. Tenemos a mi hijo acá, Nordel, que está detrás de cámara. Ahora está sentado detrás de esta cámara, que es la mía. ¿Me estás enfocando a mí? Así que, bueno, todavía estamos terminando de hacer algunas cosas del estudio, pero bueno. Y hoy es la primera vez que transmitimos en YouTube, entonces teníamos que ajustar algo. Bueno, muy ¿Está bien. saliendo por ejemplo, por ahí? si ahora yo en YouTube entro al canal de PLF, lo debería ver, ¿no es cierto? Sí. Y lo estoy viendo, dice Live Now. Claro. Muy bien. ¿Y qué pasa si hay Live Now? A ver, ¿puedes verlo? Lo estoy viendo en vivo. Sí, a ver, Lo déjalo estoy ahí. viendo en vivo. No, déjalo ahí que tiene que ser. Ahí estamos. Mirá Ahí estamos. Ahí Bueno, está poquito. sí. Le pedimos perdón a nuestros los que sacar nos están siguiendo. el volumen. Pues, Vamos a ver, muy bien, muy bien. bueno, Qué lindo, qué lindo. Bueno, vamos ahí a... vamos a empezar. Vamos a empezar. Entonces, esta historia, la que hemos titulado El Goy, derribando barreras, derribando prejuicios, tiene varias versiones y una de las versiones principales y quizás la más original de esta historia se encuentra en el Talmud jerosolimitano. Pero vos sabés, Elo, que está mal dicho. ¿Te acuerdas el primer Shabbat que lo hablamos No eso? sé, una vez me dijiste palestino. El bastante. Talmud palestinense y vos te enojaste cuando lo llamé el Talmud No me enojé, palestinense. te pregunté por qué. Pero bueno, porque se lo llama el Talmud Yerushalmi, el Talmud jerosolimitano, pero verdaderamente no fue escrito en Jerusalén. Se escribió a Jerusalén, como era como un epónimo de toda la tierra de Israel, pero verdaderamente fue escrito en la Galilea, en el norte de Israel. Y generalmente cuando hay historias parecidas en el Talmud jerosolimitano, en el Talmud Yerushalmi, en el Talmud Babli, en el babilónico, siempre hay que ir a la historia del Talmud Yerushalmi porque es anterior. Correcto. En el 98% de los casos a las historias que van a aparecer en el Talmud babilónico. Es por eso que esta historia la traemos del Talmud jerosolimitano, Kiddushin 1.7, para el que quiere ir a la casa y ver la fuente. ¿Vamos con la historia nomás? Vamos. Un sabio le pregunta al otro, Sha'alu et Rabbi Eliezer, le preguntaron a Rabbi Eliezer, Ad Eihan u kivud avem. ¿Cuál es el límite de honrar a tu padre y a tu madre? Acá tenemos a tu hijo acá al costado, mi hijo está ahí afuera jugando con mi mujer y tu esposa y con el resto de tus hijos. Y la pregunta que les hacemos a todos es, ¿cuál es el límite de honrar a tu padre y a tu madre? ¿Hay algún límite, Elo? Debería Para haber. Sí, creo que sí, no sé. Debería haber algún tipo de límite, ¿no es cierto? Porque la Torá nos manda el quinto de los mandamientos de los Aseret Dibrot, de los 10 mandamientos, es honrarás a tu padre y a tu madre. Pero después los sabios del Talmud se preguntan, ¿hay un límite para eso? Sí, hay un límite o qué significa honrarlo, ¿no? Porque eso es algo subjetivo, me parece. Por supuesto. ¿Qué significa honrar? Lo explican. Por ejemplo, hay una diferencia entre honrar y tener un temor reverencial hasta el padre. Un honrar es, por ejemplo, que el lugar donde tu padre se sentó alguna vez no te vuelvas a sentar en ese lugar, digamos, o por ejemplo que no contradigas a tu padre en público o a tu madre en público. Y honrar significa que lo vistas, que le lleves comida, que si le falta dinero que le proporciones dinero. Eso es una idea de honrar. Entonces se pregunta, ¿hay un límite para esto? Por ejemplo, se pregunta en la halajá de hoy en día y en el medioevo, si hay un padre abusador. ¿Los hijos tienen la obligación de honrar a sus padres, sí o no? Y no. Yo diría que no, pero vamos a ver lo que dice después la halajá. Igual no es el tema de hoy. Pero entonces la pregunta que se hace el Talmud es lógica. ¿Cuál es el límite para honrar al padre y a la madre? Amarlaen, le contestó Rabbi Eliezer. ¿Liatem shoalim? ¿A mí ustedes me preguntan? Claro. Le dice esto, no sé, porque quizás él no honraba tanto a su padre y a su madre, sino que tenía un ejemplo mejor para darles. Lehu sha'alu le dama ben natina. Vayan y le pregunten a dama ben natina. Y esto es algo que me parece muy importante. Hay muchas veces que creemos que son los rabinos directamente quienes tienen todas las respuestas, o incluso los textos de la Torá, del Talmud, quienes todas las respuestas, pero hay algo que se puede aprender en la vida. Y lo interesante es que quién era esta dama ben natina. En la versión del Talmud Babli se dice mucho más. Decía que era una oveda bodazara, que era un idólatra. Entonces, van a aprender alajá, estos dos rabinos que le preguntan a Rabbi Eliezer, ¿de quién le dicen? De un idólatra, de un no judío, de un gentil. Y sigue relatándonos dos historias. El Talmud Yerushalmi para explicarnos
si hay límite o no en esta mitzvah de honrar a tu padre y a tu madre. Dama ben Natina, Rosh Pater Buli Ava. Dama ben Natina era la cabeza del Pater Buli. ¿Qué era el Pater Buli? El consejo de ancianos, el consejo de sabios de la ciudad en la que vivían. Después vamos a ver que vivían en Ashkelon, y el Pater Buli era como el equivalente al Sanedrín, el Sanedrín, que era la legislatura judía que gobernaba desde Jerusalén, desde el Beit HaMikdash. Cada ciudad romana, cada municipio romano tenía su tenía su Buli, digamos que era una especie de consejo, y el Pater Buli era la cabeza, ¿sí? Pater como father, la cabeza de. Pamahat, entonces no era cualquiera este Dama ben Natina, era un tipo importante. Pamahat, aita imo mistarto לפני בולי שלו ונפל קורדקסקין שלה מידה והושיט לה כדי שלא תצטער. Un día, al parecer la madre estaba un poquito loca o sentimental, la madre de este Dama ben Natina, y le empieza a pegar a Dama ben Natina con una zapatilla. Le empieza a pegar con la zapatilla, le pega con la zapatilla, y él, en vez de enojarse, en vez de gritarle, cuando se le cae la zapatilla a su madre, le está pegando y se le cae la zapatilla, la roja, él, en vez de enojarse, de insultarla o de tirar la zapatilla por otro lado, se la devuelve a su madre. También, pero lo que hay que aclarar acá es que tendría, no sé, 50, 60 años, porque si era el jefe, no es una anécdota cuando era chiquito. Ok, entonces, ¿qué te dice eso de la madre? ¿Qué podía tener la madre? Quizás si él tenía 40 o 50, ¿qué podía tener la madre? La edad, que era muy anciana. Era muy anciana, quizás tenía algún problema mental. Algún problema mental, ok, quizás ya se había vuelto un poco loca, senilidad. No sabemos exactamente qué tenía la madre, pero es una buena apreciación la que tenés vos. Pero imagínate, vos sos el jefe de un municipio y viene tu madre y te empieza a dar con un zapatazo. Encima cuando se cae se lo das de la mano. ¿Qué te enseña esta historia entonces? Sí, bueno, el respeto por la madre que no la quiso avergonzar, no sé. Por eso, no quiso avergonzar a la madre. Shelot Tzaer, para no avergonzar a la madre, él incluso se lo da. Entonces acá te dicen, este es el Dama ben Natina del que hay que aprender, que casi no hay límites, incluso cuando te pegan y demás. Y hay como una historia muy similar en el Talmud Bavli, en el Tratado de Kiddushin, sobre esta misma historia, que decía, por ejemplo, ¿qué pasa si un padre, no sé, está ya en la senilidad y empieza a arrojar todo el dinero de él o tu dinero al río? Claro. Te puedes enojar, le puedes insultar y demás. El Talmud dice no. Es como que el Talmud te quiere poner que el límite no hay límite. Digamos, es como que honrar a tu padre y a tu madre es como decís, honrarlo en todas las circunstancias. No importa qué es lo que haga, honralo. Bueno. Vamos a la segunda historia. Amar Rabbi Hizkiya. Agoy Ashkeloni allá, Verosh Kol Pater Buli allá. Dicen que este personaje, Dama ben Natina, que el nombre es muy interesante, Dama ben Natina. Sí. ¿Cierto? Algunos dicen que este Dama es la permutación de las letras Adam, que significa hombre o ser humano, o también, como vamos a ver, Adom, que es rojo, que va a tener que ver con la historia, o incluso Edom. ¿Por qué Edom? Porque Edom era el código que utilizaban los judíos para referirse a los romanos. A los romanos. Que Edom era el hermano Esav, ¿sí? Claro. Era el hermano de Jacob. Jacob representa a los judíos, Edom representa a los romanos. Entonces, algunos dicen que el nombre, que realmente Dama ben Natina, tenía que ver con ese juego de palabras. Y decía, Agoy, de vuelta, Agoy. Después vamos a hablar un poquito más del Goy, pero sí. Agoy Ashkeloni allá berosh kol pater buli allá be'even sheyashav alea aviv lo yashav alea miyamav. El que era la cabeza, nuevamente, de este consejo de sabios deliberantes de la ciudad de Ashkelon. Algo importante, la ciudad de Ashkelon era una ciudad costera. Una ciudad que ya aparece en el Tanaj, que dice que es una de las 5 ciudades de los Plishtim, de los filisteos que vivían en esa región, en una región que siempre hubo más no judíos que judíos. Está bien, pero una aclaración general. Sí. Estaban bajo el gobierno de Roma. Exacto, ¿no? en este momento sí. Claro. En este momento... Eso, para que se sitúe la gente, no es que era bajo un reinado de Israel. Estaban los romanos, por eso estaban en Ashkelon, y estaba este que era el jefe de la junta de los Goy. Exactamente, claro. Exactamente. Desde el año 63, antes de la era común, cuando hay un problema dentro de la dinastía de los Hashmonaim, se invita de alguna forma, incluso los judíos son los que invitan a los romanos, y después los romanos comienzan a gobernar todo Israel, y eso lo harán por varias centenas de años. Y esta historia, más o menos de fines del siglo I y demás, comienzo del siglo II,
tiene lugar en este momento. Claro, en Ashkelon, ciudad costera. Claro, porque Ashkelon es una ciudad judía, ¿no? No es que tiene un nombre romano. Estamos hablando dentro de Israel. Sí, dentro de los límites de la tierra de Israel, pero Ashkelon nunca fue, ¿no?, históricamente, dominada absolutamente por los judíos. Siempre fue la ciudad costera donde los judíos, el rey David y otros reyes trataron de luchar. En el momento se conquistaba, en el momento no se conquistaba. Hoy en día Ashkelon claramente está bajo los límites de Israel. Pero, por ejemplo, Ashkelon o Gaza, todo lo conflictivo que es Gaza, en aquellos tiempos siempre fueron ciudades costeras en los cuales que a los reyes del antiguo Israel siempre les fue muy difícil conquistar ahí, porque siempre hubo asentamiento importante de legiones. También los romanos estaban ahí. Claro. Y cuando fue la guerra del 66 entre los judíos y los romanos, la gente de los ashkelonitas, por decirlo de una manera, se aliaron con los romanos. Entonces se convirtió en un bastión ahí. Y siempre es importante algo, pensar en Estados Unidos un poquito, donde las costas son los lugares donde hay más intercambio de culturas. Esta historia no puede pasar en el medio de Jerusalén, porque Jerusalén era gran mayoría judía. Ashkelon era gran mayoría no judía, pero también había judíos viviendo ahí. Entonces este contacto entre judíos y no judíos se podía dar a los márgenes, ¿no es cierto?, en Ashkelon. Y decían que este Goy Ashkeloni, este Goy de la ciudad de Ashkelon, tenía tanto respeto por su padre que la piedra en la cual su padre se sentó, él nunca se sentó ahí. Es decir, ¿viste como estas imágenes familiares donde hay un asiento donde se sienta el papá o la mamá en la mesa familiar y que después nadie se siente en ese lugar, incluso aunque el padre o la madre no esté por respeto? Exacto. Aparece en esta historia. Vejeivan Shemet Asaota Ira'a Mishelo. Y en el momento que su padre murió, hizo ahí como un altar de idolatría. Ahí se muestra lo idolatro. Y pensá esta colección entre pater y piedra, ¿no? Pater, piedra, even, toda una relación de nombres. Pamahat, Avda y Ashpash el Binyamin. Una vez se le perdió al pueblo de Israel la piedra de jaspe. ¿Te acordás que el pectoral de los que tenían los Kohanim tenían 12 piedras? Se perdió la piedra de Binyamin, que era una piedra preciosa, jaspe rojo. Nuevamente el nombre rojo, Dama, Adom, entra ahí. Entonces, y el Cohen Agadol no podía practicar su servicio sin esa piedra. Entonces, el tribunal rabínico, el Sanedrín, tenía que salir a buscarla. Ambrin man de Itley, Tava de Jebatei. ¿Quién tiene una piedra tan buena como esta? Ambrin de It le Dama ben Natina. ¿Quién la tiene? Este Goy. Este no judío, este gentil. Dama ben Natina. Aslon le Gavei ufaskulei amei vemea dinarim. Entonces fueron, imagínate, los judíos, el tribunal rabínico, el Sanedrín, va desde Jerusalén hasta Ashkelon, en un mundo rodeado de gentiles, a pedirle a este gentil una piedra que el propio pueblo judío necesitaba para su servicio en el templo, y van y se la piden y arreglan por 100 dinarim. Una cantidad correcta. Razonable. Slik ve'ay mitaitei león ve'ashkach leavui dimach. Él fue a buscar esta piedra al cofre que tenían y encontró que su padre estaba dormido. Be'it de Ambrin, miftaja de Tivuta, Ava Yaiv Gava Atzvei de Abua. Y hay quienes dicen que la llave para el cofre donde tenían todas las piedras preciosas, al parecer eran orfebres estas personas o tenían colección de piedras preciosas, el padre estaba dormido y el cofre y la llave del cofre estaban abajo de la mano del padre. ¿Y qué es lo que no quiso hacer a él? Despertarlo. ¿Por qué no quería despertarlo? Por respeto al padre. Por honrar a tu padre y a tu madre. Muy bien. Y hay algunos que dicen que tenía esta piedra preciosa, ¿sí? Que la llave del cofre de esta piedra preciosa estaba bajo las piernas. No importa, lo importante es que no quiso levantarlo. Entonces bajó Ambralon, bajó Dama ben Natina, al parecer su padre estaba arriba, él bajó Ambralon, lo yahilit mitait elejón. No puedo bajarles esta piedra, no lo puedo. Ambrin Dilma de Valle Pritin Tuvan. Quizás él me dice que no la quiere. ¿Para qué? Porque es un buen negociador. ¿Y qué va a querer? Más plata. Askinei le mataim. Le subieron el precio. Ok, te damos 200. 100 dinarios te damos 200. Askinei le elef. Te damos 1000. No. Incluso en la versión del Babli se habla de 600.000 que le llegaron a ofrecer. Que iban de Itayerei aviv min shinatayei salak veitaitei lejón. Una vez que su padre se despertó de su siesta, fue y se las trajo a ellos. Baumitan lei kad paskula laharei. Y ellos estaban a punto de darle, ¿qué? Lo último que habían arreglado. ¿Qué cuánto era? 1000. ¿No es cierto? ¿Y él qué dijo? Velokibel. Y
Y Dama ben Natina no lo aceptó. Y dijo, Amar, ma ana mesavna lejón y kra de abatei. ¿Acaso yo voy a vender el honor de mi padre? Bepritín, por un par de moneditas, por un par de pennies. Ini neene mihvud avotai klum. Yo no voy a tener provecho en lo absoluto del honor a mi padre. Y él solamente aceptó, ¿qué? Los 100 que le habían pedido al comienzo y que le habían ofrecido al comienzo. No pidió ni 200 ni 1000. Él dijo, por mi padre no voy a aceptar nada. ¿Cómo estamos hasta acá, Elo? No, hasta acá bien, pero por eso avancemos así, cerramos. Así, cerramos con la historia y después nos vamos a debatir. Sí, sí, es muy interesante. Ma paralo a Kadosh Baruj Hu Sahar. ¿Cuál fue el premio que le dio a Kadosh Baruj Hu? Dios le tiene que dar un premio a este Dama ben Natina. Se portó bien. Sí. ¿Qué es lo que le dio? Amar Rabbi Yossi, Bei Rabbi Bon, Boba Laila y Alda para toda Duma. ¿Cuál es la recompensa que tiene? Que esa noche le nació dentro de su ganado una vaca roja, una vaca bermeja. En hebreo, paraduma. Para los que sabemos un poquito de Torah, la paraduma era algo muy raro. Generalmente las vacas son blancas, con unas manchitas, no ves una vaca roja. Pero al parecer en la Torah se habla que hay una vaca roja, que existe una vaca roja, que eso es lo único que puede purificar cuando alguien entra en contacto con un muerto. Entonces es una vaca muy, muy valiosa. Quien tiene una vaca roja es una vaca muy, muy valiosa. De vuelta, Dama, que es Adom, lo premian ¿con qué? Con una vaca roja. ¿Y de qué color era la piedra? ¿De jaspe? Roja. El rojo está por todo ahí. Israel y entonces todo el pueblo de Israel juntó toda la plata que tenía para comprársela y le dieron esta plata a él. Amarra Bishabtei Ktiv Umishpat Verav Tzedakah lo yane. Y ahí traen un pasuk del libro de Yov, y es muy interesante que traen del libro de Yov. Ahora vamos a ver por qué. Y no pervertirá el juicio ni la abundante justicia. Es decir, que Dios no va a pervertir el juicio si él se lo merece, si él se portó bien, por más que no sea yehudí, por más que no sea judío, y se portó como corresponde, honró a su padre y a su madre al comienzo de la primera historia, a su padre en esta segunda historia, Dios no va a trazar la justicia. Eina kadosh baruch hu meshaem atan zhara shelose mitzvot bagoim. Dios no atrasa en la recompensa para los que cumplen una mitzvah en medio de los no judíos. Colorín colorado, esta cuarta historia de Pi Aleph ha concluido. Y ahora a debatir un poco y a pensar sobre esta historia. Sí. La verdad que es muy interesante. Bueno, las historias dejan una enseñanza, pero hoy creo que lo que charlamos un poquito antes de empezar era, bueno, ¿dónde vamos a poner el foco, no? De si en la historia en sí o que está poniendo de ejemplo a un no judío para hablar bien y para decir que hay que hacer como él, ¿no? Uh-huh. Porque un poco acá el tema para hablar, que me parece bastante picante o delicado, no sé cómo llamarlo, es todo el tema que hay dentro de la comunidad judía cuando uno se refiere a un goy, ¿no? Porque todo el tema de la continuidad del judaísmo, en teoría, sería solamente si nos casamos entre judíos. Entonces, como que siempre está, y sobre todo desde la ortodoxia, como hablar mal del goy, hablar mal del no judío. Y bueno, estos ejemplos no se ven a diarios que los rabinos estén hablando bien de los no judíos, ¿no? Así de que bueno, como siempre hablamos, me gustaría que vos digas primero cuál es tu posición respecto, en general, como rabino, del no judío, ¿no? O sea, sí. Me explico, ¿no? Porque hay muchas leyes, por ejemplo, bueno, que no se puede beber alcohol, ¿no? En una mesa, no se puede compartir una mesa con un no judío, como que mismo la dieta kasher te distancia, ¿correcto? Te separa del no judío. Entonces, como hay, como se dice, ciertas vallas que pone la Torá para que no se llegue a casar una persona con un no judío, parecería. Entonces, bueno, poner a un no judío, pero también es un tema, lo estoy diciendo así, ¿viste? Cuando uno dice alguien no bueno. No judío, como claro, lo contrario a lo bueno. Claro, no, para no decir malo. Entonces, claro. El goy también se dice despectivamente. O sea, bueno, pero empecemos a derribar mitos, ¿no? Por eso. Creo que eso es lo interesante. O sea, contar la historia que del Talmud, que es siempre citado por los rabinos, se está hablando bien de los goy. Y no solamente está hablando bien, se está aprendiendo alajá. Claro. Después en la alajá va a aparecer que
¿cuál es el límite de Kibud Av Ve'em? Exactamente lo que hizo Dama Ben Natina, que incluso, aunque tu madre te esté zarandeando con algo porque esté en un momento de senilidad, Sí. lo que fuese, uno tiene que respetarla. Y aunque tu padre esté durmiendo y vos pierdas, imagínate si él decía no se lo puedo dar porque está dormido, ¿ok? Él perdía millones, no importa, hay que respetarlo. Claramente es un ideal, no es No, está bien, lo que pero pasa todos los es- días. Y lo están aprendiendo de un no judío. Claro, por eso. ¿Por Y qué de un no judío se ponen aprende alajá. un ejemplo un no judío cuando seguramente podría haber elegido ejemplos de judíos, ¿no? O sea, Bueno, muy bien, muy bien. Lo primero que quiero decir es que te acordás que cita a Job, cita el libro de Sí. Job al final. ¿Por qué? Job también era no judío. claro. Según Hazal, según la mayoría de los sabios, Job, muchos pensamos que era judío y demás, no, Job no era judío. Pero se dice, el Talmud dice, Lo haya velo nibra el amashal'i. Se dice sobre Job que no existió, no existirá, es simplemente un mashal, para dejarte una moraleja. Lo Claro. mismo yo creo, ¿sí? Y es la teoría de Shama Friedman cuando estudia esta historia, que Dama Ben Natina no es un personaje histórico, no es que verdaderamente Claro. existió este cabeza del consejo deliberante de Ashkelon que comportaba así con los padres, pero los rabinos se pueden imaginar y tienen el coraje tal como la Biblia, tienen el coraje tal como Job es a la Biblia, ese personaje no judío que ama a Dios y respeta a Dios y no le discute la decisión a Dios incluso por la tragedia que le ocurrió. Lo mismo es el Talmud con Dama Ben Natina. Sí, o Y tal decir- vez existió, pero no le sucedió esto, pero se lo atribuyen a él. Así como No, hay cuentos exacto. hasídicos que los dicen en nombre de distintos rabanim, de distintos rabinos, que vos decís, no, pero este no lo contaron sobre este rabino, sobre el otro, bueno. O sea, Como dicen la mayoría de los académicos de estas historias talmúdicas, hay siempre un asidero de verdad, siempre hay un Claro. granito de verdad y después hay mucho mano claro. novelística de algún redactor. Pero lo que quiero decir es, en particular esto, es decir, el problema lo tenemos nosotros, él o vos, Uri, yo y cada uno de nosotros, que pensamos que necesariamente que nos tenemos que sorprendernos por lo que los rabinos hablan bien de un goy. Claro. ¿Por qué no lo podemos dar por sentado? Sí, por supuesto que van a hablar bien. Hay veces que van a hablar mal, y en el Tratado de Abba Zará y muchos otros lados también hablan mal del no judío. Claro, pero hablan mal por el hecho de no ser judío o porque, bueno, esa persona es mala persona y coincide No, que... hablan como una generalidad, ¿no es cierto? Claro. Como que uno, por ejemplo, no podría... Había una antigua ley que uno no podía cortarse el pelo con uno judío porque estaban sospechados de ser asesinos. Claro. O incluso uno no podía dejar su animal en la casa de un no judío porque estaban sospechados de zoofilia. Entonces había como un gran prejuicio Claro. de la comunidad judía. Mucho no tenía sustento. Claro. Y era simple la imagen del otro, que para generar una endogamia vos tenés que poner al otro como el terrible. Bueno, eso es lo que te estaba diciendo al principio. Al otro como el terrible cuando no necesariamente que es así, pero hay que decir la verdad, algún grado de criterio hay sobre eso. Lo ocurrió, imagínate, es como hablar bien de un alemán durante la Alemania nazi. Cuando los judíos estaban siendo perseguidos por los romanos, claramente los romanos iban a representar todo el mal y no podía haber ni un ápice de cultura, un ápice de ética o de moral en el romano. Claro. ¿Ok? Y por eso muchas de estas historias están escritas con también mucho odio, pero en cambio esta historia se rescata incluso en un modelo romano, ¿sí? Y Exacto. aparece más de 4 veces en la literatura rabínica esta historia. En el Talmud Bavli, en el Yerushalmi, en Barim Rabá, aparece en varios lugares. Entonces es una historia como muy conocida y muy popular. Por lo cual querían hablar donde hay excepciones a la regla. Puede haber una generalizada de que o no nos gusten, o no nos tratan bien, o nos persiguen y demás, pero también hay moral ahí. No se puede decir despectivamente, como uno escucha muchas veces, no hay cultura ahí. O es terrible, ¿no? Esos cuentos hasídicos que hablan como que los judíos eran todos santos, todos buenos, y siempre ponían el nombre Iván, ¿no? Como un nombre súper polaco o súper ruso, que era un borracho, asesino. No es así. Es una generalidad. Y tal como a nosotros no nos gusta a los judíos que nos generalicen por lo que un judío hace mal, nosotros deberíamos hacer lo mismo. Una cosa es que un no judío se porte mal, pero no puede decir, ay, estos goy, Claro. estos no judíos son así. Y vamos más a la palabra goy. ¿Qué significa goy? Pueblo. Pueblo. La propia Torá habla sobre el pueblo judío Goy Kadosh. Somos un pueblo santo. Pero la palabra Goy fue tomando un sentido peyorativo con el correr de la historia. Y hoy es terrible, ¿no? Digamos, y es algo que me pasa a mí siempre. Siempre sentimos dolor y nos quejamos, que nos discriminan, que hablan mal de los judíos y demás. ¿Y en cuántas mesas familiares nuestras decían Goy Jacob? Esta Sí. cabeza de Goy, que no entiende, que no comprende, que no es tan inteligente como la cabeza judía. O se habla de las mujeres no judías como shikses, Sí. ¿no? Como estas shikses significa shikutzim, inmundicia, la palabra bíblica. Es terrible.
Y no hay peor acto de Hilul Hashem, de desgracia del nombre de Dios, que un no judío, incluso que un no judío te escucha hablando así mal de otro. ¿Cómo no vas a generar odio entre la gente cuando hablas mal del otro? Y si nos quejamos porque nos hablan mal a nosotros, nos tratan mal. Y hay dichos y frases y... Bueno, lo que pasa es que, por eso, es como decís vos, primero hay que ponerlo en contexto, o sea, no es lo mismo el judío que estaba perseguido por los romanos o estaba perseguido en España o en Portugal, que obviamente se sentía, o en Rusia o en Polonia con los pogroms que mataban, violaban. Entonces sí, ahí creo que obviamente, como decís vos, van a hablar mal, porque realmente los mataban, los violaban a las mujeres, a los niños. Pero yo creo que tenemos que hacer la diferencia en qué momento histórico, ¿no? Y en qué lugar, porque hoy en día, está bien, igual el Estado de Israel se fundó hace poco relativamente, uno dice, bueno, nosotros vivimos en Argentina, o hay judíos que viven en Estados Unidos o en Europa. ¿Está bien seguir hablando así? ¿Y por qué se hace? Si es por un tema cultural, por ejemplo, acá en Argentina... ayer estaba escuchando un programa y decían, no, estos negros, ¿no? El argentino tiene esa forma de decir, bueno, estos negros, o a mí me ha pasado que alguien se refiere y dice, bueno, llorás como un marrano, y yo le digo, pero ¿vos sabés lo que es un marrano? Y la gente no sabe, ¿no? Que bueno, un marrano eran los judíos conversos. Entonces, por un lado, entiendo, por eso te digo, una cosa es lo cultural del judío de hablar despectivamente del goy, porque tal vez lo aprendió en la casa, como que yo soy de River y hablo mal de los hinchas de Boca, ¿no? Porque es para... Y esa es la peor educación que le puedes dar a tus hijos. Está bien, pero eso es para reforzar que sos hincha de River, tenés que ir a la cancha y cantar en contra de los de Boca. O sea, para ser bien argentino tenés que odiar a Brasil o jugás contra Uruguay. Eso es lo peor de la cultura argentina. Está bien, pero yo creo que eso, no sé cómo es alrededor del mundo, pero creo que es algo bien del ser humano, que para reafirmar lo que siente, ¿seguro? Tiene que odiar al otro. Sí. Y tiene que sentirse mejor que el otro, claro, superior. Sí, o decir, bueno, los cánticos que se cantan en las canchas, o lo que se llama en Europa el derbi, ¿no? Que juega el Manchester City contra el Manchester United, la Lazio contra la Roma. Siempre, inclusive en la misma ciudad, vos decís, bueno, son los dos de Manchester. O sea, acá en Argentina los cuadros de fútbol quedan todos en Capital y la gente se odia igual. Entonces, por un lado me parece que lo del goy a veces es más, no sé cómo llamarlo, más cultural, no son tan conscientes los judíos y es para reforzar, no, vos sos judío, qué bueno es judío. Que por eso, esto creo que da para varios podcasts, pero... también hay un tema de que a los judíos dicen, no, el alma judía es especial, el alma judía tiene una parte de Dios... Otras cosas que yo he leído, que por qué existe el antisemitismo, porque los judíos decimos que somos el pueblo elegido. O sea, es complicado el tema de Goy. Pero hay algo que con los judíos... A ver, hay algo que los judíos tenemos que trabajar sobre nosotros mismos. Y ahora que estamos en tiempos de Elul, es el Heshbon HaNefesh que nosotros tenemos que dar. Es cierto que hay muchas cosas... Ahora, decí que es Heshbon HaNefesh. Heshbon HaNefesh es como este momento de saldar las cuentas y... balancear el año, ver esta balanza, lo que hicimos bien, lo que hicimos mal, este trabajo personal que tenemos que hacer, no solo individualmente, sino como pueblo. Como pueblo tenemos que hacer este Heshbon HaNefesh, es decir, ¿dónde estamos ahora? ¿Hacia dónde queremos ir y dónde estábamos antes? Es decir, ok, podíamos hablar mal o así despectivamente del no judío porque en la mayoría de los casos era realmente lo que pasaba, ¿sí? ¿Qué pasa? A ver, pasámelo. ¿Cómo se interrumpió? A ver. ¿Alguien tocó algo? Igual por suerte lo estamos grabando en paralelo. A ver, ¿vos lo ves ahí? Ah, ese fue el tema, porque... Yo dejé en un momento de seguir. No, sí, siempre habría que tenerlo. A ver. ¿Volvió? No, es como que volvió a ser 6-7, entonces está seguro que terminó ahí. Ah, terminó ahí. A ver. Pero acá dice como que está streameando. Bueno, no importa. Ahí sí, sigue streameando. Ok. Perdón por esto, pero ahora volvemos acá para darle en unos minutitos un cierre. Creíamos que se había caído, pero no. Ponelo acá. Sí, no, sigue, ahí está, sí lo vemos los dos. Ahí los vemos, pero ahí sigue.
No, lo que hablaba un poquito es decir que en este momento tenemos que hacer este Heshbon Nefesh, este momento de balance espiritual como pueblo judío para pensar, ¿qué es esto de seguir siendo? ¿Realmente necesitamos despreciar al otro, hablar mal del otro para sentir nosotros mejores? ¿Es realmente donde el judío siempre está en una ética superior, un moral superior? Acá el Talmud te dice específicamente, vayan y pregúntenle a este no judío, este gentil, llamado Dama Ben Natina, ¿cómo hay que respetar? No le preguntan ni un rabino, ni se fijan en la Torá, ni dicen, mirá cómo lo hizo. Incluso más, Esav, que tiene muchos errores, y seguramente se le critican muchas cosas, lo que más se le destaca en la tradición judía es Esav, el hermano de Jacob, que es el respeto por el padre, que le va de comer al padre en la boca. Respeto por el padre. Entonces, incluso de esa persona que no te gusta o de esa cultura que uno desprecia, también es un aprendizaje para todos nosotros. Seguramente hay culturas que no nos gusten mucho, formas de vida que no nos gusten mucho, naciones que no nos identificamos mucho, pero incluso dentro de esas naciones la sabiduría está en encontrar en cada una de ellas algo bueno para aprender. No hay ninguna nación, ningún pueblo, ninguna cultura que tenga todo negativo. Y los rabinos tienen esa hermosa capacidad de encontrar algo bueno en otras personas, ¿cierto? ¿Alguna idea para saber sobre este tema? Yo para una segunda idea que quería hablar era lo que creo que lo mencioné brevemente, es bueno, si la continuidad, la cadena, la tradición del pueblo judío viene de casarse entre judíos para que los hijos sean judíos, ¿no? Más allá de que de acuerdo a la religión judía viene por parte materna, ¿no? La religión. Pero entonces me parece que también parte de todo esto, ¿no? Fue hecho respecto al tema del Goy, es un tema conflictivo, porque si vos decís, bueno, yo voy a hablar por mí. Yo pasé a mis hijos de una escuela judía ortodoxa a una escuela laica inglesa. Entonces, bueno, mi esposa está preocupada porque dice, bueno, ahora tienen compañeros y compañeras que no son judíos y cuando sean más grandes, bueno, ahora mi hijo tiene 13, mi Jaina tiene 11 y mi Hal tiene 8. Bueno, pero cuando tengan 15, 16 años, se pueden enamorar de un no judío. ¿Me explico? Entonces, es difícil. Yo igual creo que siempre, está bien, hubo épocas que los judíos vivieron en guetos, o ya sea en Rusia o en Polonia, o mismo en España, siempre estuvieron como más aislados, ¿no? Entonces era más fácil, pero en estos momentos de paz, digamos que no hay persecución, entonces creo que me gustaría tu opinión, ¿no? ¿Cómo es el tema porque el judaísmo no es una religión que esté evangelizando y buscando a gente no judía para que se incorpore al judaísmo. Por eso también está el miedo de decir, no, para que se preserve el judaísmo se tiene que casar con una judía, con un judío. Entonces me parece que también esta discriminación que se hace con el Goy es como que yo le quiero reafirmar a mi hijo, y que lo hacía de chiquito, decirle, no, vamos a la cancha de River, los de Boca son malos, porque quiero que mi hijo sea de River. Una vez que tiene afirmada su identidad, bueno, pero para afirmar la identidad de otro tenés que destruir otra cultura. No, bueno, por eso tenés que menospreciar a todos. Bueno, porque eso es lo que termina pasando, no es solamente reafirmar. Ok, pero eso es lo que genera el miedo. Eso es lo que lamentablemente genera el miedo. Es que para reasegurarse uno mismo, reassurance, vos tenés que, lamentablemente, en muchos casos pasa a ser que el otro tiene que ser algo despectivo. El otro tiene que ser algo malo. Yo soy el bueno, el otro es el malo. Yo soy el inteligente, el otro es el bruto. Yo soy el ético, el otro es un bárbaro, inmoral. Y hay parte de eso en la tradición judía, pero la tradición judía también rescata de otro lado y decir, pará, no son todos iguales, no es todo así. Incluso entre nosotros también tenemos lo contrario. También somos malos, corruptos, engañosos. Lo mismo. Ignorantes. Bárbaros, pero lo que yo quiero decir en relación a esto es que me parece que tiene que haber una diferencia abismal entre... yo sigo afirmando la endogamia, el casarse con un judío como uno de los principales medios para mantener la tradición judía. Esto es seguro. Eso vos lo afirmás. Eso lo afirmo. Hasta el día de hoy, una cosa es no casarse con un no judío o intentar hacerlo imposible para que mis hijos y mis estudiantes y mis congregantes encuentren el valor que es casarse con un judío. ¿Sí? Pero por el otro lado es, si se casa con un no judío, no pensar que ese no judío es algo terrible. Como pensaban los goyim de nosotros que teníamos cuernos. No. Puede ver que hay un valor en aquella persona y esa persona se puede acercar a la tradición. Está bien, igual ahí es más complejo, disculpame que te interrumpa, porque se puede casar con un no judío y después decir, bueno, se convierte, no se convierte, cómo van a criar a los hijos, si los van a criar como judíos, si los van a criar como católicos, si los van a criar como laicos. Sí. Entonces,
Es para varios podcasts. Es para varios podcasts, pero para mí lo más importante es que tiene que haber una diferencia abismal entre tratar de marcar una diferencia para el lado positivo, de por qué es positivo casarse con un judío dentro del pueblo de Israel. Pero nada tiene de malo tener amigos no judíos. Y es más, es positivo y es bueno. Y para mí este cambio de tus hijos de una escuela a la otra les va a abrir la cabeza. Porque si no terminamos viviendo en una burbuja, creyendo que todo el mundo es judío. Y cuando estás en este círculo, todos estos comentarios despectivos hacia el otro se agrandan. Se agrandan mucho más y se potencian. Con chistes, con comentarios despectivos, con más palabras. El fajme. Sí. ¿Cierto? ¿Okay? Sí. Pero cuando vos te encontrás con un no judío, que te encontrás con una buena persona, con un amor de persona, que lo único que te diferencia es tu religión o tu cultura. Pero puedes tener en común todo lo demás, excepto alguna que otra cosa. Y eso también es válido. Sí, sí. Lo que pasa es que también está relacionado esto con el antisemitismo. Y yo he visto antisemitas, me ha tocado estar con gente muy culta, de mucho dinero, y que me decía, che, pero ¿realmente 6 millones? ¿No te parece que exageraron? No habrá... Y le digo, ¿pero y cuántos fueron? Y menos de 1 millón. Pero gente que vos decís, pará, pero este tipo es ingeniero. O sea, ¿cómo puede ser que diga ese comentario tan antisemita? Y después tenés gente de menores recursos, más ignorantes, que sí, hablan mal de los judíos porque se lo enseñaron de chiquito. Pero yo, hoy en día, con la gente que yo me muevo viendo en Nordelta, es como que yo digo, no puedes generalizar que decir los judíos son buenos y los no judíos son malos. Hay judíos buenos, hay judíos malos, o sea, no, me Pero parece yo creo que... quizás para concluir, si lo seguimos en otro post, que me parece que el camino para la educación judía de maestros, de rabinos, de padres al día de hoy es educar sobre el valor y el amor y el significado valioso que tiene el ser judío y lo precioso que tiene el ser judío por el hecho de lo bueno, de lo positivo, y no enfocar en lo malo que es el otro. Vos podés enfocar en qué bueno que es ser judío, cuán valioso es ser judío, qué interesante que es ser judío, y no simplemente para mantener la identidad judía, tratar de destruir y despreciar al otro. Ese creo que fue el gran error y el mecanismo de educación durante generaciones, que tenemos que empezar a desarticular, es decir, ya estamos en otro momento, encontremos el valor, porque es mucho más fácil decir, el otro es terrible, todos son terroristas, todos los que están afuera de acá son terroristas. ¿Sí? Entonces yo tengo que protegerme, tengo que decir, ¿cuál es el valor de lo propio? Es mucho más fácil despreciar al otro sin buscar qué es lo bueno, lo interesante, lo inteligente que tengo para ofrecer como cultura. Entonces me parece que ese es el camino que tenemos que ir como comunidad judía. Bueno, estoy de acuerdo. ¿Cuántos minutos hicimos? Hicimos como 37. Hoy 37. ¿Okay? Bueno, bien. Cerramos el cuarto episodio Vamos ahí a la cámara. Cerramos el cuarto episodio de PLF y hoy, mirá, me vine de negro. Me dijimos el equipo de negro. Vos me dijiste, estás de negro, yo estoy de negro. Cerramos este cuarto episodio de PLF que lo llamamos El Goy, derrumbando algunos mitos, algunos prejuicios. Un abrazo grande, Elo.